Pues muy buenos días. Tengan los aquí presentes en todos los siguen a través de Zoom y Facebook. Agradecemos el interés por pues, escuchar estos temas ambientales. El día de hoy es un gusto para la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Bahía Mexicana, el Colegio de Abogados, el contar con una persona que se ha especializado en temas internacionales en materia ambiental, y me refiero al doctor Mario Duarte Villareno, coordinador de Asuntos Internacionales en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y sabemos toda la importancia de este tipo de acuerdos multilaterales, porque son instrumentos de cooperación internacional que permiten la solución de diversos problemas en muchas ocasiones transfronterizos, como puede ser el cambio climático, residuos peligrosos, sustancias químicas y además otros muchos que tienen que ver con pérdida de biodiversidad, con afectación también pues a los recursos hídricos. Este tipo de instrumentos pues facilitan también la gobernanza ambiental. Pero bueno, no me extiendo en esto porque seguramente el doctor Duarte nos va a explicar en mayor detalle este tema. Agradezco nuevamente por la presencia de ustedes y no mencionar también la presencia del doctor Héctor Herrera, expresidente de la Barra Mexicana de Abogados, que nos honra con su presencia en el día de hoy. Y quisiera pasar el micrófono para la subcoordinadora Cintia Zavirano, que va a hacer favor de leer la síntesis curricular del doctor Villas. Ven. Bueno, buenos días a todos. Voy a, como dice, hasta iniciar voy a leer la síntesis curricular en nuestra síntesis. Es muy larga. Aquí, el doctor Mario Duarte es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de México. En los 3 grados los obtuvo con mención honorífica y en los mismos tiene especialización en Política Ambiental Internacional, Seguridad Ambiental Internacional y Desarrollo Sostenible. Asimismo, es egresado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Colegio de México. En 2018 recibió la medalla a Liderazgo Anáhuac en Relaciones Internacionales como egresado de una trayectoria tan destacada en el ejercicio de su profesión. En la Universidad de Anáhuac forman parte del claustro docente del posgrado de las facultades de Estudios Globales y Responsabilidad Social, en donde da clases a los alumnos de doctorado y maestría. Además es maestro y docente en la UNAM en el sistema abierto a distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la licenciatura de Relaciones Internacionales y en ambas universidades, tanto en la UNAM como en Anáhuac, da materias sobre medio ambiente, desarrollo sostenible, seguridad internacional y liderazgo de aulas. Ha sido profesor invitado en diferentes cursos de las instituciones como la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, en la Universidad de Mandela, Puerto Elizabeth en Sudáfrica, en la Universidad de Bruselas, en México, en Buenos Aires, Argentina. Asimismo, dirigió unas excelentes dedicación, maestría y doctorado, diferentes ensayos y en prácticas profesionales. Ha publicado diversos artículos y es autor de libros sobre la especialidad que se pueden encontrar en el Indian y en la librería. Escribe para el Sol de México, el Heraldo de México, en la revista Foreign and Work y Siempre. En el gobierno federal fue director de Cooperación Internacional en la Secretaría de Medio Ambiente cuando era Semarnat, donde encabezó la estrategia de cooperación internacional ambiental del país. También fue director general adjunto para el desarrollo sostenible en la Secretaría de Relaciones Exteriores, una posición en la que ayudó a diseñar la política ambiental exterior en México desde varias de las conferencias de las partes. Ha representado a México ante la Comisión para la Cooperación Ambiental en América del Norte y ha formado parte en diferentes trabajos bilaterales de México tanto con Estados Unidos como con Canadá. En el gobierno de la Ciudad de México se desempeñó como directora de Cultura Ambiental y Asuntos Internacionales en la Secretaría de Medio Ambiente en CEDEM.
Actualmente es coordinador de asuntos internacionales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, posición en la que es corresponsable en otros temas de la implementación del Acuerdo de Escazú, así como la política de cooperación internacional de la HALFET. Pues bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos que se interrogan. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno ver caras conocidas y caras famosas también. Muchísimas gracias. Mi presentación está un poquito larga. Me voy a ir un poquito rápido, pero por favor interrúmpame las veces que quiera. Como ya vieron, no soy abogado, pero siempre he estado relacionado con abogados todo el tiempo. Todo el tiempo he estado relacionado con abogados, ¿no? Mi ex esposa es abogada de la Libre, de lo familiar. Entonces, ya se imaginarán cómo la estoy pasando, pero ya abre la boca. Y bueno, entonces siempre he estado relacionado con abogados. Para bien, yo digo que el balance es positivo, pero he tenido experiencias, digamos, curiosas con abogados. Pero siempre he estado relacionado con abogados, y yo digo que las relaciones internacionales, que es mi profesión, surge como una de las ciencias que tienen varios papás y mamás. Y una de ellas, pues, por supuesto, es el derecho, y otro es la ciencia política y la sociología. Y cuando hablo de estos temas y tengo en estos foros, siempre hablo de dos cosas importantes. La primera es, ¿para qué servimos los internacionalistas? O sea, porque somos ese bicho raro de las ciencias sociales. Y por qué son importantes y cómo nos relacionamos con los temas ambientales, y cuál es la relación de los temas ambientales con la seguridad nacional y la seguridad internacional, que es materia propia de las relaciones internacionales. Entonces, les decía que es un poquito larga mi presentación, pero trataré de que no sea tan larga. Entonces, me voy a meter en algunas cuestiones teóricas para dar un contexto, pero por favor deténganme en el momento que ustedes quieran. Si se fijan, la dimensión social y económica del ambiente tiene varios antecedentes. Fíjense cómo el prefijo ecología y economía es idéntico. Eco quiere decir en griego casa. Y lo único que lo diferencia entre ecología y la economía, que son dos ciencias aparentemente muy distantes entre sí, es pero que sí, ¿no? Logos y nomos. Y sin embargo, estudian lo mismo. Estudian la relación de los recursos, la escasez de los recursos, y sin embargo, son ciencias que no se hablan entre sí. Entonces, lo que tienen en común, y no lo saben, y que estamos tratando de que se empiecen a hablar entre sí, es que los recursos son la base de la economía. Y sin los recursos, el mundo no funciona. Bueno, ahí no me voy a meter tanto, pero desde Aristóteles ya se hablaba que los recursos, el pueblo y el entorno son inseparables. Tomás Malthus, que murió vilipendiado y que después se le ha reivindicado un poco la historia, ha dado un poco la razón, que decía la famosa frase que la población tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los elementos solo aumenta en progresión aritmética, y él tuvo mala suerte cuando dijo esa frase, porque en ese momento se descubrieron los fertilizantes. Entonces la producción alimentaria empezó a crecer gracias a los fertilizantes, y todo el mundo dijo, a ver, es la ciencia, ¿no? Estás mal, tus proyecciones, para que murió vilipendiado, y después con el tiempo se le dio la razón. Nos venimos un poquito más para acá, empieza en el siglo XIX, muchas gracias. La división en estados soberanos, a partir de la visión de la Paz de Westfalia, que es unos siglos anteriores, pero en el siglo XIX los estados se crean como los conocemos hoy en día, con la definición básica de población, territorio y gobierno. Y tiene algo que yo llamo la dualidad planeta-mundo, es decir, estamos en un planeta físicamente limitado,
donde hay un mundo compuesto por números redondos, 200 países, que todos compiten por los mismos recursos de ese mismo espacio unificado. Entonces ahí empezamos a ver la génesis de los conflictos. Si nosotros revisamos la historia del mundo, podemos ver que más del 90% de las guerras de toda la historia de la humanidad tiene que ver con recursos. Y esa competencia por los recursos ha generado la necesidad de ponernos de acuerdo. Y ahí viene la otra semillita de los acuerdos ambientales multilaterales que viene después. Después surgen las relaciones internacionales como ciencia social a principios del siglo XX y se entiende que las relaciones internacionales entienden que el ambiente es el tema más global de todos. Es decir, pensábamos los internacionalistas que la guerra, que la administración de los conflictos eran los temas que se necesitaban estudiar o abarcar, pero habíamos perdido de vista que el ambiente era el más global de todos los temas. Bueno, las relaciones internacionales tienen una agenda tradicional que son el mantenimiento de la paz, el desarrollo económico y social, el combate a los grandes males, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, es decir, esos son los temas tradicionales de las relaciones internacionales. Pero luego surgen o se descubren, entre paréntesis, nuevos temas que nunca fueron nuevos, pero estaban ahí soslayados, que se empiezan a retomar y dicen las relaciones internacionales, caray, pues estos temas también son globales. Y uno de ellos es el ambiente. Y el ambiente, los temas ambientales, es el más grande y el más complejo tema al que se han enfrentado las relaciones internacionales como ciencia. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es porque rebasa el concepto tradicional de Estado-nación y soberanía, es decir, la contaminación no tiene fronteras, no respeta fronteras. Los recursos naturales generan tensiones sobre la soberanía y las fronteras no necesariamente son físicas, es decir, un río puede delimitar fronteras, pero por ejemplo el caso del delta del Nilo, que atraviesa 10 países, y pregúntale a Egipto si está feliz con los planes de Sudán y de Etiopía con la construcción de presas hidroeléctricas. Por supuesto que no está feliz porque lo que está viendo como una amenaza a su seguridad nacional, cuando Sudán y Etiopía lo están viendo como una necesidad para su soberanía energética, ¿no? Entonces ahí podemos ver también la génesis de los conflictos. Bueno, aquí hay algunas fuentes que no me voy a detener mucho, pero son estas obras clásicas en estos temas que empiezan en los años 60, la tragedia de los comunes de Gareth Hardin, que hablaba de los bienes comunes globales, que es el primero en empezar a hablar de los bienes comunes globales. Después, el Club de Roma emite el famoso paper, Los límites del crecimiento, en el 72, que decía que teníamos que hacer algo para detener la forma de producción y consumo que teníamos, porque si no, no íbamos a llegar a ningún lado. Y se vuelve a enfatizar que el ambiente es el más global de los objetos de estudio de las relaciones internacionales y empieza a institucionalizarse la agenda ambiental internacional y es cuando empiezan a surgir los acuerdos ambientales multilaterales. Los acuerdos ambientales multilaterales aprovechan una estructura que ya existía, que es las Naciones Unidas. Aunque no necesariamente los acuerdos ambientales multilaterales forman parte del sistema de Naciones Unidas, aunque la mayoría sí. Pero si ya estaba esa infraestructura, había que aprovecharla. Bueno, me gustaría hacer unas preguntas básicas y después vamos a ir vinculando los conceptos. Las preguntas básicas. ¿Qué son y cuáles son los 7 grandes problemas ambientales? Aquí hay expertos en temas ambientales y no me dejarán mentir,
saben que hay muchísimos problemas ambientales, muchos problemas ambientales. Pero Naciones Unidas solo reconoce 7 grandes problemas ambientales que tienen 2 condiciones sine qua non. La primera de esas condiciones es que son globales, es decir, que afectan a todos los países en mayor o menor medida, pero afectan a todos los países. Y la segunda condición es que su solución requiere del concierto internacional para hacerles frente, ¿no? Son 7 grandes problemas ambientales, entre ellos el cambio climático, que sin duda es el más famoso. Pero también está la pérdida de biodiversidad, la desertificación, la sobreexplotación de los recursos marinos vivos, la presión demográfica demandante de mayores recursos naturales, la contaminación del agua y del aire, el agujero en la capa de ozono. Todos, en mayor o menor medida, son causantes de inseguridad ambiental. Puse el prefijo IN en rojo, donde el cambio climático sin duda es el más famoso, pero no es el único. Tendemos a olvidarnos de los otros 6 grandes problemas ambientales. ¿Por qué? Porque el cambio climático tiene un publirelacionista impresionante, y además hay un lobby atrás del cambio climático muy poderoso, muy presente, que es el que se opone a que las negociaciones climáticas avancen. Bueno, si puse inseguridad ambiental, pues vamos a definir qué es la seguridad ambiental. Si ustedes googlean el término seguridad ambiental, les va a arrojar una cantidad gigantesca de conceptos. Y depende de a quién le pregunten. Si le preguntan a una empresa que produce químicos, la seguridad ambiental para esa empresa es pues, el equipamiento que le da a sus empleados, o sus procesos, etcétera, o que no vaya a haber un derrame y contamine los alrededores, etcétera. Esa es la concepción que tiene de seguridad ambiental. Lo que yo hice, esta es una definición propia, lo que yo hice fue juntar los elementos que nos interesa desde las relaciones internacionales y la generación de los acuerdos ambientales multilaterales, porque todo esto nos remite a la seguridad nacional y a la seguridad internacional. Y la definición dice sí, es el equilibrio en el cual existe una relación directamente proporcional entre el equilibrio ambiental, el deterioro y el bienestar social, que puede influir en la seguridad nacional, regional e internacional. Dicha relación puede variar a partir de las amenazas y riesgos al ambiente, tanto de origen natural como antropogénicas. Eso es importante también destacar, antropogénicas. Y las amenazas y riesgos al ambiente también es algo que es importante decir. No es lo mismo amenaza y riesgo en términos ambientales, no es lo mismo amenaza y riesgo. Porque una amenaza se relaciona con una posibilidad. ¿Hay o no hay? Esa es la posibilidad. Y el riesgo se relaciona con la probabilidad, y eso ya se puede medir en términos porcentuales, del 0 al 100%. Ahora, ¿qué es la seguridad internacional? Y esta es una definición clásica de las relaciones internacionales, que la pone el doctor Edmundo Hernández Vela Salgado en su diccionario de política internacional, que por cierto ahora ya no es diccionario, ya actualizó la edición y ya es enciclopedia de las relaciones internacionales, y habla que la seguridad internacional es la estabilidad y la armonía de las interrelaciones de las seguridades nacionales de todos los estados. Es decir, según esta definición, entre más seguro sea un estado y esta seguridad se replique en los otros estados, más seguro es el mundo. Esto lo dice la teoría. En la praxis no es así. La seguridad nacional puede ser un juego de suma cero versus la seguridad nacional de otros países. Vemos ejemplos, hay muchos. Si un país empieza a armar, porque dice yo necesito armarme, el vecino dice, oye, si te estás armando, yo también me voy a armar. Entonces la seguridad nacional de un país se percibe como amenaza a la seguridad nacional del otro país. Y estos ejemplos se pueden replicar en los temas ambientales también. Ya les mencionaba el caso del delta del río Nilo. Bueno, ¿dónde se inserta la seguridad ambiental en la seguridad internacional? Vamos a hablar un poquito de las etapas en la agenda de la seguridad internacional. Recordemos que en la Guerra Fría la visión de la seguridad internacional tenía que ver con una respuesta militar. Es decir, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética
competían por repartirse el mundo. Entonces, la respuesta o la visión de seguridad internacional era que había que armarse hasta los dientes porque había una visión clásica de la guerra. Es decir, el enemigo es otro estado con un ejército regular y por lo tanto yo tengo que fortalecer mi ejército regular para hacerle frente a esa amenaza. Entonces, la visión de la seguridad internacional en ese entonces tenía una respuesta militar. Después viene lo que llamo la década de los 90, que es la década del desarrollo. Cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos ya no tiene pretexto para seguir invirtiendo millones y millones de dólares en armamento, y entonces el programa de las Naciones Unidas le dice a Estados Unidos, oye, en la agenda hay muchísimos otros temas que necesitan financiamiento. ¿Por qué no, en vez de seguirte armando hasta los dientes, mueves parte de ese presupuesto a otros temas de la agenda que estamos discutiendo? Y Estados Unidos accede. Hay una política favorable y accede. Y es cuando empezamos a ver la aparición de un montón de conferencias en los años 90, como se da la primera cumbre de la mujer, se da la primera cumbre mundial de la alimentación, se da la cumbre de la Tierra en 1992, que es hasta ahora la cumbre ambiental más importante, donde surgen 3 de los acuerdos ambientales multilaterales más importantes: cambio climático, biodiversidad de certificación, que son las convenciones hermanas, etc. Todo iba bien en la década del desarrollo, pero llega el 11 de septiembre del 2001, que por cierto, anécdota personal, yo estuve en las Torres Gemelas el 10 de septiembre del 2001, ahí de turista. Entonces, y ese mismo día volé. Si no hubiera volado ese día, me hubieran cerrado el espacio aéreo y me habría tenido que atravesar, ya sabe cómo, ¿no? Bueno, el 11 de septiembre cambia otra vez el paradigma y Estados Unidos dice, ¿saben qué? Olvídense de su agenda del desarrollo. Mi enemigo es el terrorismo, y en su visión el terrorismo ocupa el lugar que tenía el comunismo, y dice, aunque no lo define bien, no se puede definir bien qué es el terrorismo, pero dice, necesito armarme hasta los dientes. Entonces, todo el dinero que le había metido a la organización de cumbres de otros temas se regresa a la visión militar, a la visión militar, perdón. Por eso se conoce al 11 de septiembre como un déjà vu de la Guerra Fría. Bueno, ahora sí, ¿dónde se inserta la seguridad ambiental en la seguridad internacional? Hoy en día hay una preocupación por retomar los temas de desarrollo. Sin embargo, están estos temas eclipsados por los temas coyunturales que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, los conflictos geopolíticos que hay. Rusia, Ucrania, Israel, Irán, la política que tiene el gobierno de Estados Unidos ahora en términos militares, en combate al narcotráfico, en términos comerciales, todo eso está eclipsando las discusiones sobre los temas ambientales. Sin embargo, el propio Estados Unidos reconoció, después de los huracanes Katrina y Rita de 2005 y la supertormenta Sandy de 2012, que el cambio climático también era un problema de seguridad nacional para su propio territorio. ¿Y por qué? Porque los agarró con los dedos en la puerta. Cuando tenía Estados Unidos, con la administración del presidente George W. Bush, tenía tropas desplegadas en Irak y en Afganistán, llegan los huracanes Katrina y Rita, y la Guardia Nacional estadounidense no sabe qué hacer frente a Nueva Orleans, prácticamente destruida, toda inundada, y es cuando México manda tropas para implementar el plan DN3 en territorio estadounidense. Y es la primera vez que entra un ejército regular desde la última invasión británica a los Estados Unidos, que entra, o sea, había pasado prácticamente 200 años, y es la primera vez que entra un ejército regular. Y hay quienes me dicen, no, bueno, pero Pancho Villa también había entrado, pero Pancho Villa no tenía un ejército regular, ¿no?
Me refiero a un ejército regular. Yo casi no puedo le comentaste. Y ocasiona otro exactamente, ¿no? Otras consecuencias. Bueno, el resultado de esto es que el Departamento de Estado, y esto es importante señalarlo, que el Departamento de Estado emite el Climate Change Vulnerability Assessments a partir de ese entonces, donde reconoce por primera vez que el cambio climático es un problema de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Y por qué enfatizó que es el Departamento de Estado y no la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es la como aquí equivalente de la Semarnat? No es exactamente igual, pero digamos que es como la equivalente de la Semarnat, porque es un organismo que no es ambiental y que reconoce que un tema ambiental es amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. En ese entonces recordemos también que China no tenía la dimensión militar, económica y la influencia política que tiene hoy en día. Entonces Estados Unidos en este momento seguía teniendo una hegemonía indiscutible, y que Estados Unidos reconozca por primera vez que en los temas ambientales y que el cambio climático es una amenaza a su seguridad nacional, favorece un poco retomar la discusión de los temas ambientales y de los acuerdos ambientales multilaterales. Bueno, aquí hay unas aportaciones teóricas de las relaciones internacionales sobre el tema ambiental. No me voy a detener mucho en esto, pero solamente quiero enfatizar que se reconoce que hay que utilizar la ciencia para enfrentar estos temas. Y la ciencia sin dividirla, es decir, sin dividir la ciencia política o las mal llamadas ciencias exactas, o sin dividir, sin separar el derecho, sin separar la economía. Es decir, que tiene que haber una visión holística, una visión integral, porque los temas ambientales son tan complejos que requieren de una visión así. Bueno, me regreso tantito, solamente para enfatizar del binomio desarrollo-seguridad. No puede haber seguridad sin desarrollo y no puede haber desarrollo sin seguridad. Eso es muy importante y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ustedes me dicen cuánto tiempo tengo, porque luego tiendo a extenderme. Bueno, Que guste. ahora, ¿qué son los acuerdos ambientales multilaterales? Y les voy a dar la definición que da la Harvard Law School, que es una definición de 2023, aunque hay muchas otras. Y los acuerdos ambientales multilaterales es un pacto o convenio firmado por 3 o más países en el cual se establecen compromisos y obligaciones mutuas para abordar cuestiones de todo tipo. Y esto permite la gobernanza global. Ahora, ¿qué es el multilateralismo? El multilateralismo precisamente es la cooperación entre 3 o más países y permite abordar desafíos globales y que pueda haber resultados más efectivos. Les decía hace un momento que los grandes problemas ambientales solo se pueden solucionar con la participación del concierto internacional y con un consenso, que se tiene que generar un consenso para enfrentar estos problemas. Ahora bien, ¿qué son los acuerdos ambientales multilaterales? Son tratados, convenciones, protocolos, etcétera. Ustedes, como abogados, lo saben mejor que yo, aunque en relaciones internacionales, desde el semestre 1 hasta el último, nos dan derecho internacional público. Ustedes lo saben mejor que nosotros los internacionalistas. Que hay jerarquía en los acuerdos, convenios, tratados. Es decir, no es lo mismo un acuerdo, un convenio, un tratado, etcétera, pero se engloba el nombre o el término engloba acuerdos ambientales multilaterales a todos estos para cooperar en temas específicos. Y esta es una definición que ustedes están viendo en pantalla, que la Comisión Europea este mismo año actualizó esta definición. Y pueden, y esto es importante señalarlo, ya lo había mencionado antes, pero lo enfatizo, pueden o no participar al sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, CITES, la Convención CITES, la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, no es una convención que pertenezca al sistema de Naciones Unidas. Es una convención que pertenece más bien al sistema comercial, porque es un acuerdo comercial, ¿no?, que regula la compraventa legal de las especies amenazadas, pero no es un acuerdo de Naciones Unidas. Y ahorita vamos a ver por qué hago esta distinción. Bueno,
Ahora sí vamos a vincular los conceptos. Los conceptos, ¿cómo pueden los grandes problemas ambientales producir inseguridad? Y eso es algo que yo siempre enfatizo en todos los foros. Me han invitado también al CNI, antes CISEN, a hablarles de estos temas, y cuando les empiezo a hablar de estos temas se quedan con los ojos así cuadrados, porque cuando están desarrollando la Agenda Nacional de Riesgos, y les digo, el cambio climático y la desertificación es un gran problema de seguridad nacional mexicana, entonces se quedan así, pues no. Y afortunadamente la Agenda Nacional de Riesgos ya incluye el cambio climático como un tema de seguridad nacional mexicana. Y esto no es mérito mío, sino porque muchos ambientalistas hemos estado fregue de que estos temas son de importancia de seguridad nacional mexicana. Bueno, les voy a dar algunos ejemplos, por eso puse extremos, pero probables, acuérdense de riesgo y amenaza, de inseguridad ambiental. Cambio climático en un escenario extremo puede llegar a la desaparición de la civilización y la aparición de nuevas enfermedades por cambios de vectores como el COVID-19, que es una enfermedad claramente zoonótica. ¿Por qué? Porque hemos acabado con las especies de contención, las especies amortiguadoras que contenían el virus, y el SARS-CoV-2 pudo mutar genéticamente para ser compatible con nuestro sistema genético, y por eso nos afecta, ¿no? Entonces, el VIH también es una enfermedad zoonótica. Entonces, estas enfermedades tienen un componente ambiental, es decir, tienen un origen ambiental, y lo perdemos de vista. Después, la pérdida de biodiversidad, el escenario extremo sobre el colapso económico. Si no hay biodiversidad, no hay agricultura, no hay alimentación, viene una serie concatenada de problemas que nos pueden llevar también a la desaparición de la especie. Desertificación y colapso agropecuario, escenario extremo, conflictos armados por obtención del agua, que ya se empiezan a presentar, o el manejo de ríos y lagos transnacionales. Nosotros tenemos un problema con Estados Unidos por la cuota de agua que tenemos y la deuda de agua que tenemos. Es un problema, y es un problema que hay que saber gestionar, y saber gestionar con mucha inteligencia. La sobreexplotación de los recursos marinos vivos. El escenario extremo, conflictos en alta mar por la captura de especies, que ya también se está dando. ¿Y quiénes son los países que tienen la capacidad para tener en alta mar flotas? Pues los grandes países pesqueros, China, Japón, Noruega, etcétera, ¿no? Los países que no tienen esas capacidades se van a quedar rezagados. Presión demográfica demandante de mayor recursos naturales. Es entre mayor población, menor capacidad de satisfacer sus necesidades. Y ahorita Malthus debe estarse regocijando, diciendo, ya ven, se los dije, se los advertí. Bueno, el sexto, contaminación del agua y el aire, el escenario extremo, inviabilidad civilizatoria. No hay país. Adelante. Es posible que esta presentación no la puedas compartir. Claro, se las dejo, claro. Sí, es muchísimo información. Claro, se las dejo. Claro, con todo gusto se las dejo, por supuesto. No hay país, por poderoso que sea, que pueda seguir progresando con el agua contaminada o el aire contaminado. Si China no ha despegado aún más económicamente, es porque tiene unos niveles de contaminación atmosférica brutales. En la Ciudad de México nosotros detenemos actividades cuando rebasamos los 100 puntos IMECA, detenemos actividades. Un día normal en Beijing, o si nos vamos a la India, un día normal en Delhi, andan en 700 puntos IMECA y siguen como si no, ¿no? Y pregunten las enfermedades que tienen, respiratorias, y esto es un limitante a su desarrollo. Ahora bien, esto es natural, esto no es antropogénico, pero si Canadá no se ha desarrollado más y no ha tenido un poder, un real política mayor, es porque tiene un frío de la fregada. Si se fijan, todas las ciudades están en la franja sur con Estados Unidos, y hacia arriba está vacío. Y ofrecen incentivos para que te vayas a vivir ahí. Es una limitación. El ambiente también es una limitación para tu desarrollo económico. Aunque eso, en ese
caso específico no es algo antropogénico. Bueno, ¿qué tienen en común todos estos problemas? Bueno, son intrínsecamente globales, pueden afectar por igual a naciones ricas como pobres. Sin embargo, la capacidad de respuesta es muy distinta de los países pobres y ricos. Y puede exacerbar temas o viejos males que no se perciben como temas ambientales, pero que tienen, insisto, un componente ambiental. Xenofobia, inseguridad pública, desempleo. Y les pongo el caso de las migraciones centroamericanas. Las migraciones centroamericanas no se dan solamente por inseguridad o falta de empleo o por la mafia, etc. No, se da por el corredor seco centroamericano. Hay una gran sequía que ha estado afectando por ya varios años esa zona, entonces hay inviabilidad agrícola. Y si no puedes producir, y si eres un productor y ya no tienes lluvia, pues, ¿qué haces? Sí. Pues tienes que migrar, porque además, al no haber empleo y al no haber actividad económica, pues se dispara el índice delictivo, y entonces sumarle esa problemática social, pues tienes que migrar. Pero no vemos las migraciones centroamericanas o las migraciones de África hacia Europa, no las vemos como un problema que tiene un origen ambiental. Por ahí hay un paper muy interesante que la primavera árabe, ¿se acuerdan de ese movimiento de la primavera árabe? El origen es un origen ambiental también, pero nadie lo ve. Entonces, la génesis de muchos problemas internacionales son ambientales. Y volviendo al tema de la migración, el derecho internacional no reconoce la figura de refugiados ambientales. Es decir, ustedes pueden migrar y pedir asilo político por cualquier cosa, ¿no? Por tu orientación sexual, por persecución política, etcétera. Pero no puedes llegar y decir, quiero que me des refugio, país X, quiero que me des refugio porque el mar se está metiendo a mi casa. Pues no te lo van a dar, ¿no? O quiero que me des refugio porque ya no puedo tener actividad agrícola porque no ha llovido hace décadas. Pues por supuesto que no te van a dar la calidad de refugiado ambiental. No existe en el derecho internacional. Ese es un pendiente que se está discutiendo. Bueno. ¿Cómo pueden impactar los problemas ambientales a la seguridad internacional y la seguridad internacional? Con 3 ejemplos muy rápidos. Hay un círculo vicioso. Los flujos migratorios que por escasez de recursos u otras motivaciones por la seguridad ambiental abandonen un lugar sin que les necesidad para establecerse en otro, exacerbaría inevitablemente las presiones ambientales preexistentes en las regiones de destino, generando aún mayor inseguridad ambiental. Otro ejemplo, la organización política mundial inadecuada. Hoy por hoy, los regímenes internacionales no tienen la capacidad para responder a los problemas ambientales. ¿Qué pasaría si las islas del Pacífico Sur se empiezan a inundar? Estas islas ven como un problema, por ejemplo, de las Maldivas, Fiji, Tuvalu, etcétera. Se les acaba el país. Ellos ven el tema climático como un tema existencial. ¿Qué va a hacer Australia? ¿Va a decir, vénganse todos para acá? Obviamente no lo va a hacer. Y puede caer en la tentación de utilizar a sus fuerzas armadas para contener la migración. Entonces, ese es un tema que hay que discutir y que ojalá que en la reforma de Naciones Unidas se ponga eso sobre la mesa. Bueno, y un tercer ejemplo, bueno, pues la atención militar, por 2 subejemplos que pongo. Los países que vean sus fronteras amenazadas por la migración por causas ambientales se verán tentadas a hacer el uso de sus fuerzas armadas, y los países que vean en peligro su propia existencia se verán en la necesidad de hacerse de nuevos territorios por la fuerza si es necesario, ¿no? Ese es otro ejemplo que quería destacar. Y esto ya se percibe en Medio Oriente y en el África subsahariana. Ahora bien, hice aquí un ejercicio del World Economic Forum, que nuevamente no es un organismo ambiental, es un organismo que se dedica a la discusión de temas económicos, pero hace un análisis de las amenazas y riesgos a la seguridad internacional. Hice un ejercicio con 3 ediciones, la de 2020, 2021 y 2022,
y presenta los 5 eventos globales con mayor probabilidad de ocurrencia y los 5 eventos globales con mayor impacto en caso de ocurrir. Y los 5 eventos globales con mayor probabilidad de ocurrencia son los climas extremos, fallas en las negociaciones climáticas, desastres naturales, pérdida de biodiversidad y desastres ambientales antropogénicos. Si les colocamos un porcentaje, vemos que el 100% de estos 5 son de origen ambiental. Ahora, si nos vamos a los 5 eventos globales con mayor impacto, están las fallas en las negociaciones climáticas, armas de destrucción masiva, pérdida de biodiversidad, climas extremos y crisis por agua. Si hacemos el mismo ejercicio, el 80% de estos problemas son de origen ambiental. El mismo ejercicio lo hice con la edición de 2021 y en la edición de 2022, pero ya en la edición de 2021 se repiten las mismas de la edición anterior, pero se incluyen las enfermedades infecciosas como un sexto evento. ¿Por qué? Porque ya estábamos en la era post-COVID. Y en la edición de 2022 ya vuelve a poner las tensiones geopolíticas porque ya estábamos en la guerra Rusia-Ucrania. Me voy a esta gráfica, no se alcanza a ver muy bien, pero estos son de libre acceso, estos reportes los pueden bajar, pero si se fijan, entre más a la derecha y más hacia arriba, los puntos verdes son los temas ambientales y que son los que mayor riesgo generan a la seguridad internacional. Bueno, las Naciones Unidas acaban de publicar el Global Peace Report de 2024. Siempre se publican los resultados del año anterior, es como los Oscar, ¿no? que presentan las películas del año anterior, ¿no? Pero la edición de 2025, liberada en 2025, habla de 2024, por ahí está la fuente, le dan clic y los lleva directamente al reporte, e identifica vulnerabilidades globales que se agravan por el deterioro institucional que facilita la transformación en crisis, mientras que la falta y la desinformación prevalecen. Estamos en una infodemia y hay una debilitación institucional que no es privativa de México, pero se ve en otras partes del mundo también. Solo la cooperación internacional puede ayudar a mitigar y superar barreras derivadas de la pérdida de gobernanza y la carencia de prioridades acordes a la situación actual. Y de los 10 riesgos más importantes, 5 de ellos son ambientales y son para los que menos preparados estamos. Y por ahí yo puse un tweet, que es el link que está abajo. Yo soy, creo que, el peor tuitero del mundo porque pongo un tweet y me leen dos personas. Pero bueno, yo ahí dije, ya ven, se los dije, se los advertí. Los temas ambientales son temas de seguridad nacional y seguridad internacional. Y ahí se pueden ver el link y ya serían, alcanzaría las 10 vistas. Me ayudarían mucho con eso. Gracias. Bueno, ahora, ¿por qué cooperar? ¿O por qué es necesario cooperar? Porque los grandes problemas ambientales, como se los dije, no pueden ser solucionados únicamente por un país o por un pequeño grupo de países. Se necesita del concierto internacional. Eso hay que enfatizar mucho. Hay una gran relación entre los procesos de globalización económica y la presión sobre los recursos naturales, y lo pongo en rojo. Los riesgos asociados a la escasez de recursos pueden generar inseguridad internacional y conflictos armados, como ya se los había anticipado, y que económicamente es más barato cooperar. Los costos de la inacción son económicamente inviables. Es decir, si lo vemos desde la perspectiva del gasto público o la perspectiva de la inversión privada, es más barato cooperar. El régimen de comercio internacional es más rentable con reglas asociadas a los criterios de sustentabilidad. Por eso las empresas están volteando a ver estos temas como la forma de asegurar sus inversiones a futuro. No va a haber negocios que sobrevivan si no incorporan criterios ambientales. Y bueno, están surgiendo nuevos paradigmas como crecimiento verde, economía verde, como le llaman de distintas formas, y economía circular. Bueno, ahora bien, siempre hay un pero. El pero, los avances en los acuerdos internacionales en materia ambiental son mucho más lentos que el ritmo de degradación ambiental. Es decir,
mientras vemos que la degradación ambiental sigue aumentando, los avances en los acuerdos internacionales son mucho más lentos. ¿Por qué? Porque el sistema multilateral es muy lento, reacciona muy lentamente. Las Naciones Unidas es una maquinaria muy robusta, muy fuerte, que ha servido para el propósito que se creó, es decir, para evitar una tercera guerra mundial. Ha aumentado sus atribuciones para otros temas, pero es un elefante que se mueve muy lentamente. Existe una gran diferencia en los patrones de producción y consumo entre los países del norte y del sur, siendo los países del norte, es decir, los desarrollados, y los del sur, los que no lo son, donde los países del norte tienen mayor responsabilidad ambiental porque son los que más consumen recursos y energía. Aún se cree, y ese es el problema, que el crecimiento económico solo se puede dar con procesos de destrucción de los ecosistemas, y que ese es el precio por pagar para el crecimiento económico. Y hablando de los acuerdos ambientales multilaterales, actualmente hay más de 1.300 acuerdos ambientales multilaterales en vigor que chocan entre sí, que generan una atomización de esfuerzos y una eficiencia en el régimen ambiental internacional. Y el derecho internacional, al menos en el sistema de Naciones Unidas, no prevé sanciones al incumplimiento de los acuerdos ambientales multilaterales. Es decir, si tú te incumples el Acuerdo de París, jurídicamente no pasa nada. Vamos, se te quedan viendo feo, te sacan la lengua, pero de ahí no pasa nada. Es decir, ¿quién puede obligar a Estados Unidos a cumplir el Acuerdo de París? Ahí estamos hablando ya de Realpolitik. ¿Quién puede obligar a Rusia? ¿Quién puede obligar a China? A ver, ve y obligalos. No se puede. Es decir, la estructura o el diseño institucional tiene una falla de origen. No pasa eso en el régimen Bretton Woods. El mundo está dividido en dos grandes regímenes, el régimen de Naciones Unidas y el régimen Bretton Woods. El régimen Bretton Woods es donde está el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, etc. Si tú incumples en el régimen Bretton Woods un acuerdo, ahí sí te metes en un problema con un país, porque entonces te caen paneles de controversia, te caen sanciones económicas, etc. Pero eso no pasa en el sistema de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas, al único que le debes tener miedo es al Consejo de Seguridad, porque es el que dice si la invasión es legal a tu territorio, es legal o ilegal de acuerdo con el derecho internacional. Pero fuera del Consejo de Seguridad, en Naciones Unidas no hay una sanción al incumplimiento de los acuerdos ambientales. Y resulta que en el Consejo de Seguridad no se tocan los temas ambientales. Se ha mencionado el cambio climático o la pérdida de biodiversidad como un problema de inseguridad internacional, pero dicen remítase al Consejo Económico y Social o a la Asamblea General. Es decir, no se queda en el Consejo de Seguridad. Entonces, esos son... Si me permites, me parece muy grave que no podamos obligar a otros países a cumplir tratados internacionales en materia ambiental. Sin embargo, me parece que es aún más grave que no podamos obligar a nuestro propio país a cumplir con los tratados internacionales, por ejemplo, en materia de cambio climático, y creo que podemos profundizar más adelante, ¿no? Nuevamente, no me preocupa que no podamos obligar a Estados Unidos. No, empecemos en casa. Ni siquiera podemos obligar a nuestro gobierno. Creo que tenemos un gran trabajo por hacer antes de procurar que otros países cumplan. Me parece que no estamos haciendo bien la tarea en nuestro país, ¿no? Hay pendientes y tenemos que entender que México es un país muy vulnerable al cambio climático, porque tenemos más del 75% del territorio nacional con presiones de desertificación, y que si no lo vemos como un tema de seguridad nacional, la agenda ambiental difícilmente va a avanzar en términos políticos. Yo en todos los foros, insisto, en todos los foros que puedo decir que los temas ambientales son temas de seguridad nacional y de seguridad internacional, entonces se me queda viendo como diciendo este loco, ¿qué? Pero sí, tengo que enfatizar, son temas de seguridad nacional, y que habría que sacar los temas ambientales del sector ambiental. O sea, no quitárselos, pues, me refiero a abrirlos y hacerlos transversales completamente con SEGOV, con Seguridad Ciudadana, en fin, con otras dependencias, y asignarles mayor presupuesto. Si ustedes revisan la asignación presupuestal de la Semarnat
cuando era Semarnat con P, hasta la fecha, hay una reducción sistemática de recursos. Y eso no es una buena señal. Habría que darle una reasignación de recursos urgente. Y eso es la historia. Bueno, algunos ejemplos, no me voy a detener mucho, de cooperación ambiental institucionalizada. Está el Instituto Global para el Crecimiento Verde, el GI, el Fondo para el Medio Ambiente Global, el Fondo Climático Global. Hay acuerdos regionales como la Comisión para la Cooperación Ambiental, que surge de el ahora TEMEC, antes de CAN. Está la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental, la EMSA, bilaterales, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza México-Estados Unidos, además de una agenda ambiental comprendida dentro de la cooperación internacional que se ha metido temas internacionales, que es muy amplia, con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, la propia MEXID, que es la agencia mexicana, COICA, que es la agencia coreana de cooperación internacional, USAID, que en paz descanse, ¿no? La agencia española de cooperación internacional, la agencia francesa para el desarrollo, etcétera, que se han metido a esos temas, pero que no son sus atribuciones de origen, pero se han metido porque se han dado cuenta que hay que cooperar en temas ambientales. Bueno, ahora, hablando de México. ¿Y México qué con todo esto? Bueno, ¿cuáles son los principales retos a la seguridad nacional mexicana provenientes del ambiente? Escasez hídrica en el centro y el norte del territorio nacional. Es un problema no grave, sino lo que le sigue. Desertificación también en el norte del territorio nacional, aunque se presenta en la totalidad del territorio, pero es más notorio en el norte. Esto crea inviabilidad agrícola, por tanto inseguridad alimentaria y dependencia y pérdida de soberanía porque tenemos que importar alimentos porque ya no los podemos producir. Contaminación del agua, lluvia ácida y suelos contaminantes persistentes. Incidencia o reincidencia en enfermedades locales en otras zonas por cambio de vectores, es decir, enfermedades que no se daban en ciertas zonas, ahora ya se empiezan a dar por el cambio de vectores. Pérdida de biodiversidad y costos económicos asociados. México es un país mega diverso que tiene una altísima tasa de pérdida de biodiversidad y tiene costos económicos asociados. El cambio de rutas en las rutas migratorias de especies explotadas para la pesca, porque con el cambio climático las especies se orientan por la temperatura del mar. Cuando cambia la temperatura del mar, las rutas cambian. Entonces, donde solía haber pesquerías, ya no las hay. Y México no tiene la capacidad pesquera para adentrarse más para capturar estas especies. Entonces eso está generando inseguridad alimentaria también y migración humana, porque México también es un país que empieza a migrar por razones de cambio climático. Pregunten en el istmo de Tehuantepec, en Tabasco, a la gente si se le está metiendo el mar o no a sus casas. Se le está metiendo el mar a sus casas. Entonces estamos perdiendo territorio. Bueno, en México la implementación de los acuerdos ambientales multilaterales se lleva a cabo a través de diversos mecanismos, incluyendo la incorporación de compromisos en la legislación ambiental, la participación en foros internacionales, la cooperación con otros países y la implementación de proyectos y programas específicos. En ocasiones, y por eso lo puse rojo, en procesos viceversa. Es decir, los acuerdos ambientales multilaterales hacen que se cambie la legislación nacional, pero a veces ha ocurrido el proceso inverso. Ejemplos de la legislación nacional han inspirado acuerdos ambientales multilaterales. ¿Cuál es el ejemplo? En México se ha impulsado mucho la prohibición de los plásticos de un solo uso, y esto influyó que en Naciones Unidas hoy por hoy se esté discutiendo un acuerdo ambiental multilateral más de los 1.300 que hay sobre plásticos. Bueno, el marco legal y político, la incorporación de compromisos. México integra los acuerdos multilaterales ambientales a su legislación nacional, como la LGEPA, la Ley General de Cambio Climático, etc.
Se crean instituciones como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que antes era el INE, después cambia a INEC con la Ley General de Cambio Climático, pero también en el proceso inverso, después de la Cumbre de la Tierra de 1992, se crea la Semarnat con P, porque si queríamos entrar a entonces Telecan y si queríamos entrar a la ONU, necesitábamos un ministerio, una Secretaría de Medio Ambiente. Entonces hicimos un proceso de construcción institucional que no existía, y es como cuando surge la Semarnat, hoy Semarnat. Bueno, los acuerdos ambientales multilaterales, México participa y es una participación activa. Hay que fortalecer esa participación. México tiene mucho que aportar porque, insisto, es un problema de seguridad nacional, y si no lo vemos así, estamos destinados a perder territorio, a tener migración descontrolada, etc. Y debemos retomar una participación activa en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el Convenio de Diversidad Biológica y en otros foros en los que nos presentemos llevando una posición consensada, insisto, no solo dentro del sector ambiental, sino también transversalizada con otras dependencias, lo que no ocurre. Tenemos que sentarnos a hablar con nuestras dependencias para entender estos temas como un tema de seguridad nacional, y en la medida en la que securiticemos, que es un término de relaciones internacionales, en la medida que securiticemos los temas ambientales, en esa medida vamos a poder tener una posición más fuerte de negociación diplomática. La cooperación internacional, bueno, hay que colaborar con otros países y organizaciones para intercambio de información, transferencia de tecnología, capacitación. México es un país que ya tiene ciertas capacidades, pero tenemos muchas necesidades todavía. Entonces, ya las agencias de cooperación internacional ya no nos venden espejitos. Quieren seguirnos vendiendo espejitos. Ya no estamos en ese nivel. Nosotros ya estamos en un nivel más avanzado, donde ya podemos nosotros dejar de comprar espejitos y empezar a hablar al tú por tú con otros países, pero reconociendo que todavía tenemos necesidades, sobre todo en transferencia tecnológica, por ejemplo. La transferencia tecnológica es un tema donde estamos quedando rezagados en generación de energías limpias, nos estamos quedando rezagados en inteligencia artificial. Si se fijan, México no tiene una política de inteligencia artificial y estamos quedando muy rezagados. Y el mundo se está dividiendo en dos: en los países que generan inteligencia artificial y en los países que no la generan. Y México está en este segundo lugar. Y tenemos que meter en la agenda legislativa la discusión de generar mecanismos de inteligencia artificial en México, porque la inteligencia artificial nos va a ayudar también para entender esos temas, los temas ambientales, y anticiparnos a escenarios. Los acuerdos ambientales multilaterales ayudan al monitoreo y evaluación para monitorar el progreso de la implementación de los acuerdos, pues precisamente de cómo vamos avanzando en la implementación nacional de los acuerdos ambientales multilaterales y la evaluación de sus impactos. La participación ciudadana, hay que promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y la implementación de acciones de conservación. La participación ciudadana sigue siendo baja y hay que incorporar, hay que hacer los foros más abiertos, pero no foros donde solamente se invitan a expertos o gente que conoce estos temas, sino hacer foros con una mayor participación, donde haya una mayor penetración social de estos mensajes, donde la gente entienda, cualquier persona en cualquier parte del país entienda que los temas ambientales pueden afectarle a su persona, a su familia y a su patrimonio. Eso es importante de hacerlo. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, la coordinación interinstitucional. Es necesario fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales involucradas en la implementación de los acuerdos ambientales. Sigue habiendo que, y es una crítica que hago abiertamente, que las distintas secretarías no se ponen de acuerdo en la implementación de los acuerdos ambientales multilaterales. Y entonces, Relaciones Exteriores tiene una posición, Saber tiene otra posición, Semarnat tiene otra posición, y no se ponen de acuerdo. Nos tenemos que sentar a ponernos de acuerdo en estos temas.
Y esto no es un tema de ahora, se ha dado a lo largo del tiempo, pero tenemos que hacerlo ya. Los recursos financieros es esto, hay que asegurar la disponibilidad de recursos financieros para implementar las acciones necesarias. Podemos tener un régimen legal muy robusto, pero si no tenemos dinero para implementar las acciones, ya lo vamos a poder hacer. No. Entonces tenemos que pensar muy bien hacia dónde dirigimos los recursos. Bueno, y el cumplimiento se necesita fortalecer el cumplimiento de las leyes y las regulaciones ambientales, tanto por las autoridades como por los ciudadanos y las empresas. Y es importante también que México tiene en general muy poco poder de law enforcement. Es decir, tenemos un régimen de derecho fuerte, tenemos una cantidad de instituciones, de leyes, etcétera, pero a la hora del law enforcement, es decir, de la aplicación de la ley, estamos muy mal calificados dentro de los países de la OPE. Necesitamos fortalecer el law enforcement. Y eso es algo prioritario. No solo en ambiental, en todos los rubros. En todo el rubro. Empezamos por homicidio, secuestro, en alguna parte de esa lista más lo ambiental. Pero, Claro, por supuesto. o sea, no es un fenómeno solo en materia ambiental, es un fenómeno de justicia generalizado. Así es. Y pues hay que hacer algo. Es decir, yo como académico lo enfatizo mucho, hay que hacer algo, ¿no? Bueno, Y como servidor público. y como servidor público también. Conclusiones ya para no aburrirlos. ¿Cuál es el papel del desarrollo sostenible en todo eso? ¿Cuál es el desarrollo sostenible? Es un tema que se discutía en los 80 y en los 90, que tiene tres pilares básicos: el desarrollo económico, el desarrollo social y el equilibrio ambiental, que juntos genera seguridad ambiental e internacional. Y crear los nuevos, o adoptar los, entre paréntesis, nuevos paradigmas en la discusión que hay, ya les decía yo, que es el crecimiento verde, economía verde, dependiendo de la fuente que consultes, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la AUD, etcétera. Hay distintas definiciones, pero básicamente es lo mismo, y estamos encontrando que la economía circular es la única opción que tenemos para tener un sistema económico y de comercio sostenible, que sea duradero en el tiempo, que nos ayude a alcanzar los recursos y que cambie los modelos de producción y consumo que tenemos tanto ciudadanos como países. Y el ejemplo es que tenemos una ley general de economía circular que está detenida, es decir, no se ha aprobado todavía, pero es importante que se apruebe esta ley de economía. Yo estoy en diputado. Sí, Está durando en diputados. Sí, los senadores ya... Saber senadores, lo tenía como 5 años. No, como dos. Dos. De la pasada legislatura, ¿no? Sí. Y es importante porque con ese circular es el paradigma que nos va a llevar a solucionar, si no todo, pero gran parte de estos procesos. ¿Cuáles son los pendientes internacionales? Bueno, la Agenda Post-2015, la Agenda Post-2030, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, no se van a cumplir. Seguramente vamos a llegar a 2030 y Naciones Unidas va a decir, ¿saben qué? Pues no cumplimos, demos a 2050, otros, y así no, vamos a ir pateando, ¿no? Como lo hicimos en su momento con la Agenda 21, llegamos al año 2000, no se cumplieron, hicimos los objetivos de desarrollo del milenio, llegamos al 2015, no se cumplieron, creamos los objetivos del desarrollo de la Agenda 2030, parece ser que no se van a cumplir, y entonces pues, estamos pateando el bote. ¿Y qué creen? Que la seguridad ambiental sigue aumentando. Y vean, ¿no? O sea, ya hay evidencias empíricas de los problemas ambientales. Este clima no es típico en esta época del año en esta ciudad. La creación del Fondo Internacional para la Atención de Desastres Ambientales, tsunamis, huracanes, terremotos, inundaciones, es una especie como de Fonden
ya del Fonden, pero como mundial. ¿Qué? Pues no podemos aquí, hermanos. Y puse asteriscos rojos en tsunamis y en terremotos porque no son necesariamente temas ambientales, pero que tienen repercusiones ambientales. Necesita haber un fondo internacional para la atención de desastres que no hay. Vean Haití. Haití tuvo un terremoto, se generó un problema ambiental post ese terremoto y sigue Haití con una ingobernabilidad impresionante. Es un caso de estudio muy interesante Haití, porque se le mete millones y millones y millones de dólares y nomás no sale adelante. Claro, gran parte de eso se explica por la corrupción de las élites gubernamentales, pero es un caso de estudio. Lograr un acuerdo mundial para el agua, aire, pesquerías y demás recursos transfronterizos, así como para la transferencia tecnológica y la generación de nuevas fuentes energéticas. La ampliación de los acuerdos comerciales y laborales, la eliminación de barreras no arancelarias y de prácticas de discriminatorias del comercio. Ejemplo de barreras no arancelarias, el caso camarón tortuga y atún delfín, que eran por pretextos ambientales. Estados Unidos nos embargó, nos fuimos a la OMC, ganamos y nos levantaron del embargo, pero existen estos ejemplos de prácticas de barreras no arancelarias con pretextos ambientales. Es decir, tenemos que romper eso, transitar hacia la economía circular y algo que cae dentro de la discusión sobre la reforma de las Naciones Unidas, que es la creación de un pacto mundial por el medio ambiente o quizás la creación de una organización ambiental internacional que hoy no existe, que serviría como contrapeso a la Organización Mundial de Comercio. El comercio siempre trae impactos al ambiente y esta organización ambiental internacional podría servir como un contrapeso. Esa discusión está detenida en la reforma de Naciones Unidas. El Pacto Mundial por el Medio Ambiente es un pacto que propuso el presidente Macron hace algunos años, el presidente de Francia, y que va avanzando quizás en un mecanismo que ayude a armonizar y administrar mejor los más de 1.300 acuerdos ambientales multilaterales existentes. Bueno, ya con esto terminé. Muchísimas gracias y ahora sí estoy a su disposición para las preguntas. Ahí están mis datos de contacto y mi Twitter que casi nadie ve. Bueno, a partir de hoy sí lo vamos a Gracias. Pues muchas gracias por la exposición, doctor. Y bueno, procedemos a las preguntas. Ya hay una de